Bienvenidas a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. El día de hoy continuamos con nuestro 5º capítulo y es una bendición poder seguir avanzando con el panorama del Antiguo Testamento y recordando que hicimos una breve pausa viendo Job, pero ahora estamos continuando con el libro de Génesis. Así es, hoy día vamos a ver del capítulo 12 al capítulo 50 del libro de Génesis. Y es bueno recordar dónde estamos situados, en qué etapa de esta línea de tiempo. ¿Tú sabías que vamos a tocar del 12 al 50? Estos momentos suceden entre 2000 años a 1800 más o menos. Espérate que tengo mi dato. 1875 antes de Cristo. Una buena cantidad de años. Y tú dirás, ¿cómo vamos a abordar todo esto en este episodio? Efectivamente no podemos entrar en todos los detalles, pero queremos hacer un panorama y hacer unos zooms, como decíamos hace un rato, Sí. de algunos personajes puntuales que tienen un nombre, que se les reconoce como un nombre. Sí. Como los patriarcas. Sí, la era patriarcal. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo se come eso? ¿Quiénes son? Bueno, es importante que recordemos un poquito quién fue el autor primero de el Génesis, ¿no es cierto? Bueno, se supone y se cree, los estudiosos dicen que Moisés fue el autor, el que recopiló información y escritos del pasado, incluso de la parte, sobre todo los primeros capítulos de Génesis de la creación, y él fue el que escribe el Génesis pensando en el pueblo que entraría en la tierra prometida. Y los temas principales que se tocan en Génesis son el tema de los principios, el comienzo de la creación, también el comienzo del pueblo de Dios, pero también los pactos. Wow. Lo que Dios empieza a hacer y lo que vamos a empezar a ver ahora. Sí, sí. Desarrollar su plan. Su Así plan es. redentor. Entonces, como dijo Majo, vamos a hacer como un pequeño zoom y nos vamos a centrar en 3 personajes importantes de la Biblia, de la parte de Génesis. Y vamos a comenzar con Abraham. Abraham, nuestro Dilo, queridísimo Cari, Abraham. yo sé qué quieres decirlo, dilo. Habrán muchos, pero Sí. como Abraham, no habrán. No habrán. Y seguramente, gracias Cari por la acotación, porque seguramente tú has escuchado de Abraham muchas veces y te quedarás con la historia como de Abraham y Sara, Abraham, Sara y su hijo Isaac, porque Sara era estéril. Pero no, hay mucho que abordar sobre él. Y hay 3 cosas que vamos a recordar sobre él. Lo primero que tenemos que recordar es, ¿dónde estaba Abraham? ¿Quién era él? ¿En dónde estaba situado? ¿Y por qué Dios lo elige a él, no? Abraham estaba ubicado en Ur de los Caldeos, era una tierra pagana, y Abraham no estaba ni ahí, no estaba ni siquiera esperando cuándo es Ni que Dios tenía me va a idea. llamar, ni siquiera Me va a llamar la altamente clase. probable que incluso estuviera adorando dioses paganos, o sea, con él no era, y Dios lo llama, lo saca y le dice, vas a dejar todo esto y vas a irte a la tierra de Canaán. Le cambia de nombre, que y bíblicamente también implica un cambio de personalidad y que Dios lo iba a usar para algo importante. Cuando Dios elige a Abraham, y esto es algo que me llama mucho la atención al inicio, cuando yo traté de entender más el Antiguo Testamento, cuando Dios elige a Abraham, lo elige con un propósito, con un plan. Y ahí yo creo que es como, para mí entender, la parte principal de la construcción de esta nación, porque alguien iba a venir a través de ese pueblo. Y es como la gracia redentora comenzando a formarse desde el Antiguo Testamento. Y es importante que notemos que esto no está en el corazón del hombre, no nace en el corazón del hombre, o sea, Dios lo empieza y Dios hace que esto cobre vida, literal, como vamos a ver en un rato, y tome forma y funcione y llegue al clímax que es Cristo, pero en ningún momento el pueblo de Dios empieza porque Abraham dijo, ay, voy a tener Sí. un hijo con Sara. No, para porque nada. aparte ni siquiera podían. Y en el capítulo 12, del versículo 2 y 3, siempre te animamos a eso. Vaya a su Biblia, corra su Biblia, la que tengas, virtual o física. Dios establece su propósito de por qué lo llama. Y vamos a leer que dice, haré de ti, le dice, una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y no solo eso, dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así arranca. Es interesante porque Abraham viene a ser llamado el amigo de Dios. Oh, qué hermoso. Y en esta promesa donde Dios Sí. está depositando mucha de la esperanza para
todo el pueblo futuro, vemos este pacto, ¿no? Que Dios hace con Abraham y que se lo da a él, ¿no? Y esta de bendición que muy culturalmente era como que se lo da a una persona y es para esa persona y es como muy especial, que diferente que se la pueda dar a otra persona. Sí. Ahora, lo importante acá es que el problema, digamos, el meollo del asunto, digamos, el pequeño obstáculo que había por delante. Era pequeño, era cosita, era una cosita así nomás. Era que Abraham tenía 100 años, su esposa Sara tenía 90 y no habían tenido hijos porque Sara era estéril. ¿Tú puedes creer eso? Y mientras tanto le está escuchando a un Dios que le dice, yo voy a hacerte padre de multitudes, mira el cielo y la cantidad de estrellas que ves en el cielo, así también van a ser. La arena del mar. Exacto. Pero era como un detalle. Sí, sí. Y algo importante es que a pesar de que eso sucedía, Dios le seguía recordando a Abraham esa promesa que hizo al inicio. Pero él, ¿cómo va a pasar? Si todavía no pasa. Pasaban los años, nada, de nada, de nada. Dice Génesis que a los 100 años aproximadamente, Abraham recién tiene a Isaac. ¿Tú puedes creer que una mujer estéril a esa edad, anciana, Literal anciana, pudiera concebir a un niño? Es interesante porque ahí cuando Dios le da esa promesa a Abraham y a Sara se ríe. No, y esa eso clásica. es el nombre de Isaac. ¿Qué significa risa? ¿Sí? Incredulidad en el fondo, porque totalmente. Lo que ella estaba manifestando es, o sea, como yo siendo anciana a los 90, de hecho lo dicen, voy a tener un hijo. Y muchas veces también es nuestro corazón, cuando no creemos en la palabra de Dios o cuando no creemos en sus promesas, en su esperanza, ¿no? Es verdad. Y Dios le dice, ¿no? Le pregunta si te habías reído. Y Sara, se asusta. no. Sí, sí. Ella dice, no. Pero Dios siempre con esa ternura que yo me imagino que puede haber usado en ese momento, es, no, sí lo hiciste. Pero igual el Señor seguía cumpliendo su promesa y la cumple. Y después de eso, ellos tienen a Isaac, el hijo de la promesa, el amado, el único que tenían entre ellos dos, además que se amaban. Pero ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que sucede? ¿Qué crees que le pide Dios? Dios le pide que sacrifique a Abraham, que lo ponga a Isaac, sí, como ofrenda. ¿Tú te imaginas esa escena? Es increíble esa escena porque van subiendo Abraham e Isaac y le preguntan, ¿no? ¿Qué cordero? ¿Cuál va a ser el cordero? Dios proveerá el cordero. De la fe de Abraham, ¿no? Por eso a Abraham se le reconoce como el padre de la fe. Exacto. Abraham puso definitivamente su confianza en Dios a pesar de esa situación dura porque él fue obediente. Iba a matar, a sacrificar con sus manos a su propio hijo. Pero ¿qué pasa? Sí, y bueno, y como ustedes saben, Dios interrumpe, digamos, esa escena justo cuando Abraham está a punto de cumplir lo que Dios le ha mandado y provee un cordero. Exacto. Pero esa escena nos trae un paralelo A lo que vendría en el futuro, y de hecho en la Biblia, y lo vamos a ir conversando a lo largo del panorama, vamos a ver un montón de paralelismos que nos apuntan a Jesús. Cuando está subiendo a Abraham e Isaac, Abraham está llevando la madera sobre la cual se va a construir su propio sacrificio. Así es. Igual Cristo llevó la madera sobre la cual él fue sacrificado. Se supone que Isaac iba a ser el cordero iba a ser para el sacrificio por los pecados. Cristo fue el sacrificio último por los pecados. Y el cordero sin mancha. Y el cordero pecado. sin mancha y sin pecado. Increíble. Tú te das cuenta cómo otra vez todo nos está apuntando al plan. Dios estaba apuntándonos desde el inicio a Jesús. Es que cada una de estas historias que vamos compartiendo y este panorama que estamos haciendo nos está ayudando a recordar que no son aisladas, que no suceden por suceder. No, había un plan de Dios que se estaba cumpliendo y ahorita llegaba hasta Isaac. Pero ya vamos llegando como a los últimos capítulos de esta parte de Abraham y termina como la historia en la elección de esta esposa de Isaac. ¿Cómo es que ya Isaac crece? Obviamente, no es sacrificado, sigue sucediendo, sigue dándose el plan de Dios en ellos, en esta familia, pero hay que elegir a quién iba a ser la idónea, la llamada, la esposa de Isaac. Y sucede que hay como una pequeña búsqueda de esta mujer, ¿no? ¿Y quién es la llamada?
a quién llama, a quién es la elegida. Y es interesante porque Abraham pide a su siervo específicamente que pueda ser de su mismo pueblo, que no pueda ser de tu pueblo pagano, alejado de Dios. Y eso también es un gran principio para Así algunas es. relaciones a futuro. Exacto, Así es. exacto. Entonces, Abraham envía a un siervo, como dice Cari, para que elija y digamos, hay todo un pequeño proceso que lo pueden leer a detalle, pero es Rebeca la elegida y Rebeca regresa, Isaac se enamora de ella, se casan entre comillas porque digamos que el matrimonio no existía como lo conocemos hoy, Claro. pero se hacen esposos y pasa lo mismo que le pasa a Sara, Estéril. es estéril. Antes de entrar a esa parte, quédense en suspenso, en puntos suspensivos. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Génesis 24:60, que es cuando bendice a Rebeca y le dice que tú, hermana nuestra, le dice, te convertirás en millares de miradas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Nuevamente es como recordando la promesa que a través de esa familia seguía creciendo y seguía formándose el pueblo de Dios, ¿no? Y ahí es donde esta familia dice, bueno, Vamos a seguir adelante con la promesa. Por supuesto. Pero tan. Y entonces tenemos un problema porque Sara es estéril. Y curiosamente eso pasa mucho con las esposas de los patriarcas, ¿no? Que ya lo veremos después. Así es. Pero pues finalmente tiene unos hijos, unos gemelos. Uy, qué tema, ¿no? Con estos hijos. Qué tema. Y aún desde el vientre de la madre, Las mejores familias. aún en las mejores familias. Las Aún elegía. en el vientre de la madre dice que ellos luchaban con una intensidad, ¿no? Que hasta ella decía, por favor, ya no más. Sí. Que acabe esto, ¿no? Pero Dios cumple la promesa en ellos nacen, y hay una parte importante en el Génesis 25-23 que recuerda un poco por qué pasaba esto en la historia de ellos. Dice, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, le dice, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al mayor. Al menor. Y el menor, sí. Y esto define un poco qué es lo que iba a suceder después con estos 2 hermanos. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. Me encanta esto. ¿No? Porque esta historia es como bien así. Sí, es intensa. De hecho, Las telenovelas mexicanas. Sí, o sea, se quedan quedan cortas. De hecho, Quedan Génesis cortas. es súper entretenido porque es de verdad, es drama, tras imposibles, tras promesas, tras Dios trayendo esperanza y Dios anunciando un futuro. Es increíble. Sí. Bueno, ellos 2, finalmente ya sabemos, ¿no? Que Jacob le quita la primogenitura a Esaú. Hay una disputa, hay una pelea, ellos no se ven por años. Jacob huye de su tierra, Exacto. se va a la tierra de su mamá y está con su tío Labán. Y es Labán, él se enamora de la mujer que sería su esposa, pero Labán lo estafa. El estafador El resultó estafado. Sí, literal. Como que las consecuencias Así es. Sí, de porque nuestras Jacob acciones. tampoco es que haya tenido una conducta ejemplar, o sea, tuvo muchas Así es, fallas, sí, muchas sí, mentiras, sí. mucha estafa en su vida. Sí, eso es lo increíble, ¿no? Porque al final vemos, Abraham empieza siendo mentiroso, ¿no? Vemos que Dios levanta hombres que no son idóneos para el papel, Es como para que ser los sí. grandes patriarcas. Son igual de pecadores que tú Tal y que cual. yo. Así. O sea, a veces creo que los ponemos como superhéroes. Y no lo son. Y son nada de La eso. Biblia no se preocupa por presentarlos bien. La Biblia se preocupa por presentarlos como ellos son, porque el único perfecto y el único al cual debemos elevar nuestra mirada es a Dios. Sí. Y así es como vamos entrando al tercer personaje. Al tercer patriarca. Al tercer patriarca, Jacob. Y es importante mencionar porque de él es que nacen las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y bueno, la historia va continuando. Ya mencionamos de que cuáles eran las características de Jacob, cómo era conocido antes, el suplantador, qué es lo que hace, cuáles son las consecuencias que paga después. Y va formando a estas 12 tribus. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Es como que se repite de alguna manera estos patrones, estas conductas pecaminosas, porque de estos 12 y de estas 2 esposas que él tenía, ¿no? 12 esposas no. De Cuatro las esposas. 4 esposas, perdón, 2 esposas, pero 2 2 eran como concubinas. que 2 eran las más, 2 eran los personajes principales, Raquel Y Lea.
Y las otras eran las siervas. Las siervas, exactamente. Pero él amaba a Raquel, ¿no? Y de esa unión nace José, el amado, El preferido. Preferido. así es como Pasa cuando- en las mejores familias. Y era obvio, ¿no? Sí, era tan evidente que sus hermanos lo odiaban por esa razón, porque era el preferido de su papá. Sí, sí. Y las consecuencias de eso finalmente es Es triste. yo diría terrible, atroz. Porque si hoy tú ves las cosas que suceden en las noticias, tú dices, wow, ¿cómo puede suceder eso? Eso pasa desde el momento de la creación, desde el inicio. Es muy triste lo que vemos, ¿no? Sí, o sea, Ajá. y otra vez nos lleva a recordar que el pueblo que Dios elige no es un pueblo idóneo, no es un pueblo santo en sí mismo, no es un pueblo perfecto, es un pueblo que desde el principio ha demostrado ser caído, ser pecador y estar en la necesidad urgente y apremiante de un Dios que los transforme. A causa de esta actitud o esta preferencia, muchos estudiosos dicen que es a causa de eso. Finalmente, los hermanos de José Lo venden. lo venden, lo secuestran, lo venden, engañan a su padre haciéndole creer de que él estaba muerto y supuestamente desaparecieron a él de su historia, pero no fue así. Y muchos años Jacob estuvo viviendo en tristeza y en agonía, sabiendo que tu hijo estaba muerto sin tener el cuerpo, sin verlo, ¿no? Pero otra vez, pero Dios, ¿no? Pero Pero Dios. Dios usa nuestras peores historias, nuestros peores fracasos, nuestras peores caídas para la gloria de su nombre y para llevar a cabo su plan. Y eso lo vemos en la vida de José. Y vemos la soberanía de Dios en medio de todo esto, no dejando que José pues pueda fallecer o caer en las peores situaciones posibles, sino que lo lleva usa. y lo usa y lo lleva hasta un lugar para continuar con su plan redentor. Así es. Qué maravilloso, Sí, ¿no? y lo lleva con Faraón en Egipto, lo pone en una posición de poder, después de que él obviamente en Egipto sufrió mucho, fue maltratado, fue humillado, pero Dios lo levanta, lo restaura y lo usa para salvar a su pueblo de una hambruna que había, digamos, mundialmente en ese tiempo, ¿no? Porque él se convierte en el principal. En de la Egipto. mano derecha del Faraón, o sea, Mano después de derecha. Faraón. Después de Faraón, Sí, exactamente. y hay un versículo muy bonito de José, que José dice, no, lo que mis hermanos usaron para mal, Ay, Dios sí. lo había destinado Ah. para bien. La Sí. forma como Dios trabajó en el corazón de él, ¿no? El perdón, el no resentimiento. Cuando sus hermanos ya vienen a Egipto por necesidad y también Exacto, por esa hambruna que existía. y a esa restauración, ese perdón, ¿no? Y el mismo Jacob también que se reencuentra con su hijo. después de Bella tanto historia. tiempo. Sí. Bella Sí. escena, la O sea, verdad. realmente Génesis, al final, ahora que estamos llegando ya al final de Génesis, Génesis es un libro rico en historia. No es un libro prescriptivo que nos está diciendo qué hacer, es un libro que nos está contando lo que pasó. Nos está contando el drama de las familias, donde nuestras propias familias se pueden ver reflejadas y podemos decir, wow, Totalmente. no éramos los únicos. Sí. Pero hay un Dios, como dice Cari, soberano, que usa el mal de nuestra vida para traer bien, para traer restauración y para traer finalmente la gloria a su nombre. Sí. Y el último personaje que estamos viendo aquí, que es ya como José, ¿no? O el que mencionan en los últimos capítulos de El Génesis. soñador. El soñador. Es como una especie de antitipo, dicen los estudiosos, de Jesús. Y antitipo es como aquel que muestra como características, cualidades o acciones a lo largo de la Biblia que son las que Jesús pasó cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y hay un ejemplo, son ejemplos muy precisos de él, ¿no? Jesús fue amado de una forma muy especial por su Padre, como Dios, Perfectamente. perfectamente como Dios ama a su Hijo. Y así como Jesús fue odiado, también Josué lo fue por sus hermanos. Jesús fue odiado por los suyos, porque por los suyos Traicionado. vino y los suyos no lo reconocieron, ¿no? Así es. Y ambos fueron vendidos por dinero, Ujú. con todo el odio de por medio, porque eso es lo que sucedía, eso es lo que había en ambos momentos, odio para José, también para Jesús, y fue vendido por dinero. Y ambos fueron condenados inocentemente por causa de otros. Amén. Este paralelismo obviamente nos lleva a Jesús y nos apunta a justamente este Redentor que sí cumplía todo, ¿no? Que fue inocente, que fue perfecto, que fue justo y que en Él somos justificados también. Así que qué belleza poder conocer Sí. más a Dios en este libro que finalmente nos muestra gente ordinaria, pecadora, tal cual. como tú y como yo, con un Dios extraordinario. Así es. Y así es como terminamos Génesis.
hasta el capítulo 50. Increíble. Sí. Y quiero solamente cerrar con esto que siempre mencionamos, esta frase, ¿no? Hay un plan de tapa a tapa en la Biblia y no podemos leerla solamente pensando que estamos leyendo un libro cualquiera. Aquí en la palabra de Dios está el plan que Dios tuvo para nosotros, su plan redentor, y que animamos y queremos con todo el corazón que así como en algún momento el Señor abrió nuestros ojos para su palabra, tú también hagas lo mismo. Búscalo, lee, no dejes de hacerlo, o busca una comunidad cercana donde te ayude a entender más la palabra. Nada que agregar. Hemos llegado al final, amigas. Gracias, moldeadas, por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Chao.